porque leer un discurso no es ningún delito de rebelión. Ayer decíamos que se percibe cierta calma, cierta tranquilidad social, política, tras esta sucesión constitucional de Dina Boluarte. Por la forma como es que terminó saliendo Pedro Castillo, básicamente disparándose a sí mismo, provocando su propia caída, porque en honor a la verdad, el Congreso no lo vacó. Lo vacó, claro, en la formalidad lo hizo el Congreso, en la formalidad lo hizo el Congreso. Solamente dio forma, dio el aspecto formal a lo que de fondo el propio Castillo terminó provocando. Solamente le dio el certificado de defunción, porque ya Castillo se había muerto constitucionalmente al disolver el Congreso de forma inconstitucional. Cayó por su propio error, cayó por su propia aventura inconstitucional de querer ser un dictador al provocar un cierre del Congreso que no esté enmarcado en la Constitución, convocando fuerzas políticas, convocando organizaciones sociales, convocando instituciones que lo respalden, que finalmente le dieron la espalda. Sus propios ministros de Estado le dieron la espalda porque no estaban de acuerdo con lo que había hecho. Ni el más acérrimo defensor de Castillo como Alejandro Salas estuvo de acuerdo y ha sido el primero en renunciar, el primero en irse, porque insistimos, Castillo se vacó solo. El Congreso solamente le dio el certificado de defunción y nada más. Pero ahora atraviesa otro escenario de lo legal, donde se lo viene imputando el delito de rebelión, de conspiración, hasta de sedición se viene hablando. Y sobre esto vamos a hablar en estos momentos con el abogado del ex presidente Pedro Castillo, el doctor Guillermo Olivera, quien lo tenemos en la comunicación. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Sí, don Pedro Paredes, buenas noches. ¿Me permite una pequeña corrección? Por favor, adelante. No soy el abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones. ¿Ya? La confusión creo que radica en que fui llamado por uno de sus familiares para que lo visitara al expresidente al local de Diroes. En efecto, esta tarde he ido y cuando me encontraba en las inmediaciones del ingreso a este penal, fui abordado por una nube de periodistas. De ahí surge la confusión, creyendo que soy el abogado. No, simplemente he sido llamado por un pariente para visitar a don Pedro y esa visita se ha producido. Hemos conversado ampliamente asuntos de derecho, que conciernen a su detención, a lo que acabo de escuchar de usted, de esa presunta rebelión, del presunto delito de conspiración, de su detención en la llamada flagrancia, de todo eso hemos conversado y yo le he dado mis puntos de vista y nada más. Por lo tanto, no soy abogado que patrocina o que va a patrocinar al expresidente, porque eso no depende de mí. Yo no soy un abogado, don Pedro Paredes, que busca casos. Ya. A usted lo buscan. He sido llamado, he ido a ese llamado, encantado, pero la designación no me corresponde a mí, sino a don Pedro. Perfecto. Que lo haga o no, no lo sé. Perfecto, doctor Olivera. Entonces, si usted se acercó es porque en cierto modo coincide con la posición que tiene quien lo haya llamado, la familia, una cercanía política que pueda tener el señor Pedro Castillo, pero probablemente, corríjame por favor otra vez, probablemente usted comparta la interpretación del delito que él realmente no habría perpetrado. Para usted, ¿por qué no existiría el tema de rebelión? A ver, en el análisis ya propiamente legal penal, doctor Olivera, ¿existiría o no existiría el delito de rebelión perpetrado por Pedro Castillo como lo imputa la Fiscalía? Le corrijo de nuevo, don Pedro Paredes. A ver, por favor. Y le ruego que me permita contestar, porque ustedes me han invitado a mí como entrevistado para contestar. Claro que y para que no conteste una pregunta de Pedro Paredes, el mismo Pedro Paredes. Entonces, permítame corregir. Así como he sido invitado hoy, eso no significa que exista ninguna coincidencia con quien me ha llamado, que no es un agente de derecho. Así como me llamó también el 14 de junio del año 2021 Aníbal Torres Vázquez, eso no significa que yo tenga ninguna coincidencia con Aníbal Torres Vázquez, peor con él, porque él es civilista y yo soy abogado aficionado al campo penal. Y en relación a lo que usted me pregunta, para entrar en materia, pero permítame redondear mi idea. Por favor, no me interrumpa, porque alguna vez un periodista que me interrumpió, simplemente me levanté y le suspendí la entrevista.
fíjese, usted me acaba de preguntar por el llamado delito de rebelión, y que toda la prensa lo repite hasta la saciedad: rebelión, rebelión, rebelión. Parece que están tomando desayuno, almorzando, cenando, conversando con sus vecinos. No es así en derecho penal. El derecho penal no lo hablan los vecinos ni los que venden frutas. El derecho penal lo tienen que contestar los que han estudiado el derecho penal en una universidad, o quizá han escrito libros o son profesores universitarios, como es mi caso. Señor don Pedro Paredes, el delito de rebelión tiene elementos objetivos, es decir, elementos materiales, elementos que deben ser realizados por la conducta del imputado como autor o como instigador en algún caso. Uno de los primeros elementos es alzamiento en armas, el que se alza en armas. Y usted habrá visto, don Pedro Paredes, cuál arma alzó el expresidente. ¿Sabe cómo se llama esa arma que alzó? Un mensaje a la nación que lo leyó tembloroso, medio oído, y que él nunca lo escribió. Y ese alzamiento en armas, que él no lo hizo porque solo leyó lo que usted ha escuchado que leyó, sí, tiene que ser para cambiar la forma de gobierno. Y como es un alzamiento en armas, los que se dediquen a escribir armas, porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también de la policía, tienen que haber hecho algo para cambiar el modo de gobierno que existe en el Perú y que se hayan alzado en armas. Pero un presidente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al jefe máximo de la Policía Nacional no les ordena por televisión, aunque sea presidente de la República. Acabo de conversar con don Pedro, largo y tendido, muy ampliamente, por tercera vez lo veo en mi vida, y yo le he preguntado si él ha dictado alguna directiva a estos institutos armados y policiales. Me dice ninguna. Ya. ¿Usted sabe de algún ministro que ha dictado alguna resolución ministerial? Ninguna. ¿Usted como presidente ha dictado alguna resolución suprema respecto a este cambio de gobierno para que se alcen armas? Tampoco. ¿Algún decreto supremo? Nada. Por lo tanto, no hay ninguna vinculación entre lo que leyó el presidente y los institutos armados para que se alcen en armas a nombre de él o por él u ordenados por él. Así que mal se hace cuando en la prensa, incluido a usted, don Pedro Paredes, se habla del delito de rebelión. Pero doctor Olivera, ahora permítame a mí corregirlo a usted. Ahora permítame, me quedó bastante clara esa posición, pero permítame ahora corregirle a mi persona, a usted. Porque si podría calmarse, por favor, porque queremos su opinión y una entrevista se basa en una pregunta y respuesta, no en un monólogo. Con el respeto que se merece, se lo digo. Y además, si usted menciona que la prensa desayuna, almuerza, cena el tema de rebelión, es porque es la imputación que el Ministerio Público le está asignando lo que había perpetrado Pedro Castillo al momento que disuelve el Congreso. Y es sobre eso que gira el debate legal en estos momentos, y por eso queríamos escuchar su opinión. Incluso yo le planteo la pregunta, el por qué no existiría el tema de rebelión. Y usted nos está explicando. En el aspecto de la conspiración, doctor Olivera, ¿por qué no existiría conspiración? Que también es otro delito tentativo que le está imputando el Ministerio Público o básicamente la fiscal de la Nación. Así es. Una imputación que usted repite medio a ciegas, porque también lo ha leído del fiscal que pide el requerimiento para que sea la detención preliminar judicial. Señor, no sé si ha leído rebelión, alternativamente conspiración, alternativamente, es decir, lo uno o lo otro. Y resulta que lo detienen unos policías al expresidente en estado de flagrancia entre comillas. ¿De cuál delito? ¿Del delito de rebelión o el delito de conspiración? Para que usted sepa, don Pedro Paredes, usted que es versado en estas entrevistas y muy locuaz y lo felicito, el delito de la conspiración no lo puede cometer una sola persona, porque el elemento del tipo de conspiración dice que conspira quien participa, se reúne, actúa con dos o más personas.
¿Cuántos leyeron el mensaje? Solo uno. Y el delito de conspiración es 2 o más. No es lo que usted quisiera, don Pedro. No es lo que el fiscal quiere y que usted lo repite. No es lo que Guillermo Olivera quiere, sino lo que el derecho penal en su artículo 349 dice que conspira cuando yo, con 2 o más personas, con Pedro Paredes y con Katiuska, 2 o más personas, 3, 4. Y el señor presidente leyó solo, a pesar de que estaba Aníbal Torres Vázquez a su lado. Sí. Y también estaba Betsy Chávez, el entonces presidente del Consejo de Ministros, y que son las personas que habían respaldado esa decisión de dar esa disolución del Congreso de la República. Pero, por ejemplo, cuando se da, doctor Olivera, esa detención en flagrancia, como se va conociendo, parte por una orden superior del director de Seguridad del Estado, que dispone que lo intervengan al señor Pedro Castillo por encontrarse en curso en flagrancia del presunto delito de rebelión, abuso de autoridad e infracción a la Constitución Política del Perú. Son delitos que en su momento la propia policía le había imputado al momento de la intervención, cuando dan aviso de que Pedro Castillo había pedido que le lleven para la Embajada de México. De allí surgen esas imputaciones presuntamente delictivas del señor Castillo. ¿Cómo contrarrestar entonces los argumentos de la Fiscalía, ya que el día de hoy finalmente le dieron 7 días de detención preliminar, doctor Olivera? De nuevo le hago una corrección. A ver. En ningún momento, la flagrancia se refiere a las diversas figuras jurídicas que usted está refiriendo. En el requerimiento fiscal, que lo tengo acá, y en la resolución del juez penal, que la tengo acá, y que tiene 29 páginas, y que quizá usted todavía no las ha leído, en ningún momento se habla del abuso de autoridad. En ningún momento se habla de alguna infracción constitucional. Solo allí aparece el delito de rebelión o, alternativamente, el delito de conspiración. Flagrancia, usted lo acaba de decir, gracias por lo que acaba de repetir. No es flagrancia si yo recibo una orden de mi jefe. No es una detención en flagrancia si yo recibo una orden inalámbrica desde Japón. No es detención en flagrancia si yo recibo una orden de una estación satelital que está llegando a la luna. No, señor. La flagrancia es el mismo momento del estado consumativo del delito. Aquí, don Pedro Paredes, y yo no estoy sin calma, por favor, solo que hablo fuerte. Mi palabra es somatotónica, ¿ya? Por eso es que me escuchará fuerte. Y estoy del mejor ánimo. Qué bueno, doctor Olivera. La flagrancia la tiene que constatar, ver, observar aquel que detiene. No lo tiene que llamar su jefe, no lo tiene que llamar el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que puede estar borracho por ahí, o porque le dijeron. No, yo lo detengo a Pedro Paredes porque soy policía y porque lo acabo de constatar que está baleando a su ex esposa y que le ha dado 2 tiros en la frente, otro por la izquierda y otro por la derecha de las orejas, le ha salido sangre, ha caído muerto, y yo en ese momento lo detengo a usted, Pedro Paredes, aunque fuera presidente de la República, aunque fuera presidente del Consejo de Ministros, aunque yo sea un cabo sierra filas, porque estoy constatando la flagrancia. En cambio acá, los Colchado que detuvieron no estaban constatando ninguna flagrancia, no sabían de qué delito se trata, no sabían si el delito de rebelión, porque no existía todavía el llamado delito de rebelión en ninguna parte del mundo. No existía el delito de conspiración en ninguna parte del mundo todavía. Ya, pero doctor Olivera, solamente para... Es una flagrancia arbitraria, ilegal y delictiva. Ya, solamente para ordenarnos en los contextos, no lo voy a corregir, solamente voy a poner en el contexto. Cuando menciona la flagrancia de rebelión, abuso de autoridad e infracción a la Constitución Política, es lo que se recoge del atestado policial, del acta policial que dio inicio a esta detención de Pedro Castillo. Lo que usted menciona en las páginas es básicamente sobre lo que se viene en este momento desarrollando desde la Fiscalía. Sin embargo, dentro del marco de lo que se habla como delictivo perpetrado por Pedro Castillo, ¿cómo entonces el Poder Judicial el día de hoy, si usted señala que no existe razón, había arbitrariedad, quizá, estoy interpretando su palabra en estos momentos, hay una situación ilegal de su detención, ¿por qué el Poder Judicial determina que permanezca detenido por los próximos 7 días?
Le contesto. A ver. Aquí tengo la resolución del señor juez que en su página 29 declara, el señor juez declara la legalidad de la detención. La legalidad de la detención. ¿Usted sabe cuándo fue la detención? Le voy a decir. Fue el día de ayer, 7 de diciembre del año 2022, a la 1:42 de la tarde. A la 1:42. Lo detienen los que paran el vehículo del señor presidente cuando se dirigía a no sé dónde. Lo detienen con armas, a pesar de que ellos no constataban ninguna flagrancia los que lo detienen. Los colchados solo estaban viendo que un vehículo estaba circulando. Los colchados solo estaban viendo que ese vehículo lo manejaba otro policía como él. Y los colchados solo sabían que en el interior del vehículo habían varias personas, entre ellas Aníbal Torres Vázquez. Por lo tanto, detuvieron a todos, incluido parece a la esposa, a un familiar más, a su hijo. Es decir, los no, al hijo, el hijo estaba en otro vehículo. El hijo estaba en otro vehículo. Discúlpeme. Además, flagrancia de los policías que detuvieron con armas, si no sabían ellos si es delito de rebelión, si no sabían si alternativamente es conspiración, si no sabían que es una infracción constitucional, ellos no habían visto nada de la tal flagrancia, no lo dicen en sus documentos. Y cuando usted se refiere al atestado policial, olvídese de ese documento, porque solo rige para legalizar una detención arbitraria el auto que aquí tengo del juez, no el atestado policial. El atestado policial puede decir barbaridades, pero ya le estoy demostrando que la flagrancia solo es lo que tienen que constatar los que detienen y no el jefe que se encontraba no sé dónde y se encontraba con no sé cuántas cervezas y no el ministro del Interior, porque él no puede ordenar, porque él no le está constatando la flagrancia. Y cuando lo han visto leer un mensaje de la nación en la televisión, nadie puede saber si es que eso es delito. Señor, ni el propio presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sabe que es delito el de rebelión cuando lee un mensaje de la nación, porque no sabe él que disolver un Congreso necesita requisitos, necesita presupuestos. Claro. Uno de los presupuestos es que se haya planteado una cuestión de confianza, la que en efecto se planteó por Aníbal Torres Vázquez, pero que no le dieron por válida. El Congreso haya rechazado esa cuestión de confianza, y en este caso no se rechazó por el Pleno, sino por la Junta Directiva, es decir, por José Williams Zapata, por la Moyano, que no saben nada de derecho, porque una es militar y la otra no sabe ni ya, pero doctor Olivera, para ir a esos extremos, yo le preguntaba entonces, si usted menciona que es un tema de ilegalidad, ¿por qué el Poder Judicial declara la legalidad de la detención? Le está respaldando el acto efectuado por la policía, el que le ordenó el director de Seguridad del Estado a los agentes que estaban dentro del vehículo oficial aún asignado en estos momentos al expresidente Castillo. El Poder Judicial señala que esa detención es legal, que no es ilegal, como menciona usted. Le estoy por contestar y usted pues me interrumpe. Justamente se fue por otros escenarios. Está declarando legal una detención ilegal. Está declarando el juez legal una detención arbitraria. Está declarando el juez legal una detención delictiva. Delictiva. Y contra ese mandato del juez, que no es fallo firme, que no es sentencia última, sino que es una primera sentencia, así como los policías se equivocan al detener a quien no está en flagrancia, y ellos no sabían ni qué infracción está cometiendo, ni ha cometido, porque recibieron una orden inalámbrica. Del mismo modo se equivoca el juez al declarar legal una detención arbitraria, ilegal y delictiva. Por eso es que le he dicho al señor expresidente en Diroes, Pedro Castillo Terrones, en presencia de sus familiares, lo primero que tiene que hacer es apelar de este mandato. Y cuando se apela, el juez lo tiene que conceder sí o sí esa apelación, sube este expediente a una sala penal superior, y en esa sala penal superior, en audiencia pública, le aseguro que se tendrá que revertir esta malhadada declaración legal de una detención arbitraria,
porque en la Sala Penal Superior hay 3 jueces superiores, hay un fiscal superior que tendrá que estar en audiencia pública, hay un procurador público que también tendrá que estar en audiencia pública, y le he recomendado al señor expresidente que también asista a la audiencia pública de esa Sala Penal Superior y haga uso de la palabra, y no como el día de hoy, que no hizo ningún uso de la palabra, porque el señor expresidente sabe más de hechos que Pedro Paredes y que Guillermo Olivera Díaz juntos, porque él estuvo en el momento de detención. Él sabe el tema de la flagrancia, él sabe cómo lo intervinieron los policías, que no tenían ningún derecho a detener, porque no había ningún estado de flagrancia, porque los mismos policías no saben si es rebelión, no saben si es conspiración, no saben si es infracción constitucional y no saben si es abuso de autoridad. Y la flagrancia no es porque yo me imagino y que ojalá sea China u otra China. No, la flagrancia es cuando yo le veo que usted está matando a alguien y yo constato esa muerte que usted está realizando, aunque sea justificada, de legítima defensa, pero yo lo creo que ese es un delito y lo detengo a usted y lo llevo y lo entrego a la autoridad. Aquí lo detuvieron, a quien no lo vieron, que se encontraba en ningún estado de flagrancia, sino que se encontraba siendo conducido por su chofer por las calles de Lima. Eso no es flagrancia, ni aquí ni en la Cochichina, don Pedro Paredes. Pero se dispone la flagrancia porque se encontraba dentro del plazo de las 48 horas, como establece el Código Procesal Penal, y en torno a ese sentido se había imputado ciertos delitos que ahora la Fiscalía los acogió y el Poder Judicial los validó. Y eso es lo que en estos momentos se está contando. Bien, doctor Olivera, gracias por la comunicación telefónica, doctor. Si tiene algo más que acotar, gustoso lo podemos escuchar. Sí, claro. Pero yo detengo dentro de las 48 horas a quien está escapando de la flagrancia, porque en efecto me consta que se está escapando, porque en efecto me consta que es el individuo que acaba de dispararle a su ex esposa y lo ha matado, y porque me consta que se está fugando después de haber consumado un delito, y ese policía que lo ha detenido, él no podía saber jamás que ha consumado una rebelión, porque leer un discurso no es ningún delito de rebelión. Doctor Olivera, en todo caso, con lo que hizo Pedro Castillo, brevemente, por favor, dígame, ¿hay algún delito? ¿El disolver el Congreso de forma inconstitucional, como usted mismo lo reconoce, es un delito? Perdón, en ningún momento puede configurarse un estado consumativo de delito ni en grado de tentativa de rebelión a quien no se ha alzado en armas. No, sí, eso quedó bastante claro, eso me quedó bastante claro. Pero yo le pregunto, ¿hay algún delito que usted considere que sí se pudo haber perpetrado con esa disolución inconstitucional del Congreso? ¿O no hay ningún delito que se ha cometido? No hay, por favor, don Pedro Paredes, no hay ninguna disolución. Es el uso peregrino, descabellado del verbo disolver. Y para yo utilizar el verbo disolver, que se encuentra en el artículo 134 de la Constitución Política, el único verbo que se encuentra en ese numeral 134, yo tengo que saber que ya hubo una dimisión de un gabinete, que hubo una segunda. Claro, sí, doctor. Sí, ese es en el proceso regular. Por eso, si el señor Castillo violentó la Constitución, ¿hay o no hay delito en lo que hizo? Por favor, si usted dice que ha violentado la Constitución, no lo tenían que detener porque no hay detención en flagrancia de una infracción constitucional. Suficiente eso. Eso es lapidario contra lo que usted está preguntando. Muchísimas gracias por la comunicación. Buenas noches.